Aló. Buenas tardes, ingeniero. Aló, ¿se escucha, no? Buenas tardes. Sí, ingeniero, se escucha. Ya, creo que no está el delegado. Ya saben hoy día quién tiene que exponer, elige dos alumnos, ya pueden empezar para ganar tiempo. Los alumnos que tienen que exponer, por favor. Aló, buenas tardes. Ya pueden dar inicio a la exposición, por favor, estoy esperando.
Ya, alumnos, ¿quién es el que tiene que exponer? Por favor, ya puede empezar. Si no, se van a quedar con 0-0. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Alumnos? ¿Aló, alumnos? Buenas tardes. ¿No se me escucha? Alumno, buenas tardes. Luis Andrés Flores. ¿No se escucha? ¿No se me escucha? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, alumnos? Llamo Delgado David. ¿Me escucha? Sí, Llamo, sí se escucha, ingeniero. ya, el que tiene que exponer hoy día, por favor. Si el que tiene que exponer hoy día y no expone tiene 0-0, bien claro estoy hablando, son dos alumnos que están designados hoy día. Flores Paucar, Luis. Flores Paucar. Flores Paucar. Flores Paucar. ¿No me escucha Flores Paucar? Flores Paucar. García Araujo. Presente, ingeniero. Ya, hoy día te toca exponer. Sí, ingeniero, soy la tercera. Primero va mi compañero Flores Flores Paucar. Paucar. Ya, ¿y por qué no responde Flores Paucar? Ya va a tener 0-0, a ver. Está Si que el dice en el caso, chat privado que no le escucha, dice. ya, si no expone, ya expones tú, García. Ya ahorita lo voy a decir.
Ya, en caso que Flores Paucar no puedes poner, en 5 minutos inicia García Araujo Estefan. Ya, ingeniero. A ver, buenas tardes.
Solange, avanzaremos contigo, ya, mientras, como no, creo que no ingresa Luis Flores Paucar. Entonces empezaremos con García Araujo Stephanie, por favor, ¿ya? Por favor, con la cámara. Ingeniero, ¿me escuchan? Con la cámara, sí. Ingeniero, con la cámara. Tengo un pequeño detalle con eso. Ahorita me encuentro en una computadora y esta no cuenta con cámara. Ya, pero entonces empiezo ya. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, ¿se puede visualizar? Sí se ve. Planes de ordenamiento territorial. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Quien le habla es la estudiante Stephanie Solange García Araujo. El día de hoy me toca exponer lo que es planes de ordenamiento territorial, marco legal y normativo. Empezamos por lo que es un ordenamiento, ¿no? Lo que entendemos por ordenamiento es que se puede poner una cosa de un lugar y se puede mover a otro. Ordenamiento también es la acción y efecto de ordenar y consiste en establecer un orden siguiendo principios y criterios determinados por territorio. Desde la tradición física se entiende como un sinónimo de superficie terrestre. Desde la tradición ecológica se entiende como un sinónimo de medio natural, por lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio. Desde la tradición paisajística lo entendemos como un paisaje natural o bien como sinónimo de paisaje cultural de un conjunto de construcciones, aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el suelo. Desde la tradición social, entendemos que el territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. Entonces, ¿qué es el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial es el proceso mediante el cual se orienta la ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la ubicación en el espacio geográfico. También implica en la práctica orientar mediante normativas la localización de las actividades en contraposición a la distribución espontánea, imperante, motorizada por las leyes del mercado. Acá tenemos lo que es el fundamento del ordenamiento territorial, en el cual tenemos lo que es sector primario, secundario y terciario, en las cuales en el sector primario tenemos lo que es alimentos, en el secundario industrial y en el tercero servicios. Y más que todo esto depende de los sectores, ¿no? En qué lugar se van a ubicar, de acuerdo a las actividades humanas. Cualidades y desafíos de la política de ordenamiento territorial. El carácter integral de la política de ordenamiento. Operativa, separación de las políticas. Acá entiendo de que hay varios intereses y todos deben ser tomados en cuenta. En orgánica, planificación integrada. Aquí entiendo que todos deben participar, ¿no? Ya sean agricultores, pobladores, todos los sectores. El carácter planificado y coordinado de la gestión. Tenemos lo que es el reconocimiento de la diversidad del territorio en la formulación de los planes. Tenemos también lo que es el carácter prospectivo, estratégico del modelo territorial a alcanzar. Tenemos lo que es también el carácter democrático del proceso legitimación social. Tenemos acá lo que son las variables determinantes del ordenamiento territorial, en el cual tenemos lo que es el crecimiento poblacional, que dice que define la demanda de espacios y necesidades para el desarrollo en el área urbana como en la rural. Aquí un ejemplo, pues, es ingeniero, si usted cree que de repente mi opinión de repente está un poco errada, me corrige. Yo siento que un ejemplo sería acá sobre los hospitales, pues, ¿no? Más que todo el hospital de Lima, que vendría a ser tipo 1, y acá, pues, ¿no? El regional tipo 2. Y más que todo, estas se categorizan, pues, ¿no? Por el número de camas que tienen. Y supongo que también es por la cantidad, ¿no? de población que pueden albergar. Tenemos lo que es pobreza y desigualdad, donde
permite conocer el grado y nivel de necesidades, problemas y conflictos. Tenemos lo que es la utilización de la tierra, que define el ordenamiento actual, sus estilos, las tendencias y las posibilidades de ordenar. Ya. Tenemos lo que es principios orientadores del ordenamiento territorial. El artículo 75, en la cláusula 19 del Progreso, dice proveer lo conducente al desarrollo humano, proveer el crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de Origen. Principios de competitividad y sustentabilidad. Comprende la identificación y potenciación de las ventajas comparativas de las regiones o entidades territoriales en los ámbitos social, económico y político para impulsar el desarrollo integral sin comprometer con esto el medio ambiente sano para el disfrute de las generaciones futuras. ¿Por qué el MINAN impulsa el ordenamiento territorial? Porque existe la necesidad de que el conjunto de acciones e intervenciones que se desarrollan a lo largo del territorio nacional se realicen en condiciones de sostenibilidad y garanticen el bienestar común. ¿Qué avances ha logrado el Ministerio del Ambiente en los últimos años? Ha desarrollado una serie de disposiciones legales. En diciembre de 2004, el Decreto Supremo establece el marco de la zonificación ecológica económica, el CEE, con la aprobación de su reglamento. En abril de 2016, decreto del Consejo Directivo del CONAM establece el progreso metodológico para el CEE. En febrero del 2010, sale una resolución que aprueba los lineamientos de política para el ordenamiento territorial con el objetivo de articular diversas políticas sectoriales y orientar el accionar de los gobiernos regionales y locales respecto a los problemas críticos que ocasionan la ocupación y uso del territorio. En mayo del 2013, la resolución define los instrumentos técnicos sustentatorios del ordenamiento territorial, la metodología, la elaboración de los mencionados instrumentos técnicos y los procedimientos para su validación, que considera la opinión favorable del MINAM. Aquí tenemos los instrumentos creados por el MINAM. Antes de mayo del 2013 se tenía el CEE y el POT. Después de mayo del 2013 se agregaron lo que es el EE y el DIT, los cuales el CEE es zonificación ecológica económica, el EE es estudios especializados, el DIT diagnóstico integrado del territorio y el POT plan de ordenamiento territorial. ¿Quién aprueba los instrumentos técnicos sustentatorios del ordenamiento territorial? Quien aprueba los instrumentos sustentatorios del ordenamiento territorial es la autoridad regional y local correspondiente, previa opinión favorable del MINAM. En el caso local, es previa opinión favorable del gobierno regional y del MINAM. ¿Es lo mismo el ordenamiento territorial que un plan de ordenamiento territorial? No. El ordenamiento territorial es un proceso integral que no se reduce tan solo a desarrollar instrumentos. El plan de ordenamiento territorial es más bien un instrumento técnico sustentatorio que forma parte del proceso de ordenamiento territorial. Marco normativo del ordenamiento territorial en el Perú. Es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. El ordenamiento territorial no asigna usos ni exclusiones de uso. En ese sentido, el contexto institucional en esta materia se encuentra al amparo del Ministerio del Ambiente, el cual garantiza en cumplimiento de sus competencias y funciones que el conjunto de acciones e intervenciones que se desarrollan en el territorio nacional se realicen en condiciones de sostenibilidad y con el objetivo de lograr el bienestar común. ¿Qué obtenemos con el ordenamiento territorial de acuerdo a la definición normativa? Bueno, permite que las diversas actividades que se realizan en el territorio cuenten con las condiciones para un desarrollo equilibrado y seguro y gestionando y minimizando sus impactos negativos.
con lo cual el Estado garantiza la armonía entre los componentes económicos, sociales, políticos y culturales, con aquellos de tipo ambiental, de manera que los recursos naturales sean la base productiva del desarrollo. ¿Cuál es la utilidad del ordenamiento territorial? En uno de ellos tenemos lo que es mantener el equilibrio de los ecosistemas, donde yo siento que ahí sería, pues, ¿no?, que mi planteamiento no afecte ni involucre la forma de vida de las especies que viven en determinada área. En aprovechamiento sostenible y disponibilidad de recursos naturales. Yo siento que acá las personas están más acostumbradas a talar y no a sembrar. En este punto número 3 tenemos lo que es oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, en lo cual acá Pucallpa debería tener un plan de ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, normalmente aquí hemos visto que Petroperú, Yamagas, están ubicados en lugares donde no deberían estar ubicadas. Con un plan de ordenamiento, pues obviamente estarían ubicados mucho más lejos, pero ya esa es la realidad de nuestra región. Tenemos rentabilidad de inversiones en términos sociales y ambientales. Acá, más que todo, pues no sería lo que es analizar el área donde vivimos para así darle, pues, ¿no?, un aprovechamiento debido. Por ejemplo, acá en Pucallpa lo que más se produce es la madera y lo que menos sale, pues creo que es la pesca. Otro punto acá tenemos lo que es reducir exclusión, marginalidad y condiciones de pobreza. Acá tenemos lo que es articular estratégicamente economías y ejes de desarrollo. Tenemos también lo que es reducir las condiciones de vulnerabilidad, coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Tenemos lo que es construir una visión compartida de desarrollo. Tenemos lo que es información para toma de decisiones sobre acciones en el territorio. ¿Cuánto se ha avanzado? Resultados a nivel regional. El conjunto de regiones a nivel nacional cuentan con procesos en marcha, desarrollando y en algunos casos culminando el primer instrumento técnico para el ordenamiento territorial, la CEE. 2. 11 gobiernos regionales cuentan con CEE aprobadas mediante ordenanzas regionales. 3. El conjunto de regiones ha solicitado formalmente asistencia técnica para adecuarse al marco normativo y metodológico establecido por la RM 135-2013 MINAN y gestionar sus PIPs. 4. En las regiones Callao, Cajamarca, Piura y Tacna vienen priorizando y desarrollando los estudios especializados. Resultados a nivel local. 1. Se ha iniciado el proceso de ordenamiento territorial en 13 provincias estratégicas con apoyo del MEF y la UE. 2. Se registran más de 120 procesos en marcha a nivel nacional, provincial y local. ¿El ordenamiento territorial debe generar preocupación a los inversionistas? No, porque no es una limitación. Por el contrario, conocer más el territorio de un determinado ámbito de intervención a partir de la información especializada generada y la identificación de alternativas de uso de un territorio se convierte en un impacto positivo para las inversiones y proyectos. En consecuencia, no limita las inversiones ni restringe los derechos adquiridos sobre los recursos naturales. ¿El ordenamiento territorial es el mismo en otros países? No, no es lo mismo, debido a que los marcos normativos que definen las funciones en el territorio en otros países son diferentes. Por ello se debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, Colombia y Chile aún no han iniciado formalmente un ordenamiento territorial de departamentos y regiones. En el caso colombiano, este se ha desarrollado íntegramente en municipios con herramientas centradas en planes, muy similares al desarrollo urbano que tenemos en Perú. Mientras que Chile, no obstante, en el ordenamiento territorial está definido como un proceso exclusivo de regiones y el proceso aún no ha iniciado. Tenemos acá en base normativa en ordenamiento territorial algunas leyes. En conclusiones,
Conclusiones, tengo dos, en las cuales uno es el ordenamiento territorial y sus instrumentos orientan a la toma de decisiones del Estado y el sector privado para promover el desarrollo sostenible considerando las necesidades de la población, el potencial de los recursos naturales y el cuidado del ambiente. 2. La promoción adecuada, sostenible y racional de la inversión privada y pública no se puede generar si no se tienen identificadas las potencialidades y las carencias de nuestro territorio, así como las consideraciones al ocuparlo. En recomendaciones, tengo dos también, en las que uno es incorporar en los procesos de ordenamiento territorial el análisis de riesgo natural y antrópico, así como las medidas de adaptación al cambio climático. 2. Impulsar el mecanismo para prevenir el asentamiento de poblaciones y el desarrollo de actividades socioeconómicas en zonas con alto potencial de riesgo ante peligros naturales y antrópicos. Si algunos no entienden más que todo qué es antrópico más que todo es el principio que suele anunciar cómo va a terminar algo. Y un claro ejemplo es cuando el ser humano, ocupa territorios que no debería, tala en lugares donde no debería y producto de eso ya se ve las consecuencias, ¿no? Y bueno, ingeniero, eso sería todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, Solange, yo había puesto 15, pero por las últimas dos fotos te voy a poner 16. ¿Y por qué no te pongo 20? Porque si en la exposición hubieras utilizado más así fotos reales, siempre pongo ahí, sería más interesante, tendrías 20, yo no tengo duda. Yo había puesto 15, pero con esas dos fotos que hemos visto, aunque no se indicaba el lugar, no hay problema, pero se puede entender mejor. Por eso siempre digo poner ejemplos reales, ¿no? Has puesto dos ejemplos reales. Entonces en tu trabajo tienes 16. Ahora vamos a ir a la práctica, ¿no? A la pregunta. Ya en tu trabajo 16, ahorita vamos a hacer las preguntas. Bueno, y las preguntas, lo que te ha faltado complementar, ¿no? O sea, quisiera que de repente hagas un análisis, hagamos un análisis de donde vivimos, de Cayali, ¿no? En lo que, hazte un análisis en cuanto al ordenamiento territorial. Y tú agárrate el territorio que creas, ¿no? Lo que tú creas, pero que pertenezca a Ucayali, ¿no? Puede ser Manantay, puede ser Yarina, como Potío, Campo Verde, no sé, pero ya esté ese análisis de lo que es ordenamiento territorial. Bueno, como ya lo había explicado, ingeniero, aquí en la ciudad, más que todo en Callería, hemos visto que no hay un orden, ni siquiera en lo que es para la zona industrial. La zona industrial debería estar fuera de la ciudad de Pucallpa. Producto de eso, hemos visto lo que hace no sé, unos cuantos meses, lo que Yamagás ha explotado en plena Centenario, cuando no debería estar ocurriendo ahí, ingeniero. Creo que pone en riesgo a muchas personas y no sé qué hacen las autoridades. Hasta ahora Petroperú sigue ahí, antes de llegar al Real Plaza, en plena Centenario, donde un montón de personas transitan. Entonces, más que todo la zona industrial, aquí en Pucallpa se ve que hay un desorden total sobre el ordenamiento territorial, ingeniero. Igualmente, creo que también en la parte de Yarina, más que todo ordenamiento territorial en lo que es, no hay control respecto a las personas invasoras que simplemente ocupan espacios que no deberían estar ocupados, como ya en algún momento le comenté, ¿no? Que al costado de la carretera que están haciendo a San José hay como un puente en la bajada, hay donde cruza la quebrada no me acuerdo, quebrada de Cusmo, creo que es. Hay un montón de personas que viven ahí y que claramente en cualquier momento puede terminar en un desastre, como la última imagen que le mostré, ¿no? Están expuestas. No hay un ordenamiento en lo que es de invasores. Igualmente, por ejemplo, en el kilómetro 8,
Villa Selva, también me he dado cuenta, yo he visto unos planos donde tienen más o menos un ordenamiento territorial de plan, pero si usted va a darse cuenta que donde supuestamente es un parque, donde debería ir una zona de colegio, ya está recontra invadido por personas, ingeniero. ¿Y qué pasa? Que la policía va, le saca, pero lo mismo que nada, al día siguiente las mismas personas vuelven y hacen lo que quieren. Y empezando, pues, ¿no? Desde el gobierno regional que no hay un orden respecto a Pucallpa, y eso, ingeniero. Ya, muy bien. Pero ahora la pregunta sería, ¿cuál es el origen, no? O sea, lógicamente que has hecho un análisis, creo que está bien, pero ¿cuál es la parte normativa que nos obliga a hacer o a no hacer, ¿no? O sea, hay una ley que le exige, como hablaste, es del gobierno regional o del gobierno local, y cuál es esa ley y a qué se refiere, ¿no? Para uno poder hacer las cosas bien en cuanto a ordenamiento territorial. No quisiera pecar en decir algo que de repente no sabría responderle respecto a eso, ingeniero, disculpe. Ya, no sé si o sea, usted de repente usted sí sabe, no me podría. Está bien, claro, porque en verdad la clase es complementaria, pues, ¿no? O sea, sí hay, hay toda una normativa de plan urbano. De plan urbano, lo que viene a ser de un distrito, de una ciudad, el ordenamiento territorial. O sea, dentro del ordenamiento territorial está el plan urbano, planeamiento urbano. Y el costo no es nada barato. Mayormente ese trabajo lo hacen los arquitectos, también los ingenieros civiles. Como tú acabas de decir, es también en forma de dar los territorios en uso, ¿no? Es qué zona debe ser para el uso, de repente industrial, comercial, educativo, o puede ser también de uso de distracciones, y así de diferentes índoles. Entonces, ¿qué pasa? Que cada ciudad debe, al principio, invertir en hacer su plan urbano. Ahora, nosotros como ingenieros civiles debemos saber si nos mandan a ejecutar, nosotros tenemos que, por eso está llevando el curso. Nosotros estamos en la capacidad de ejecutar un plan urbano. Pero sí les digo a todos los alumnos, si nos dicen, ¿no? Ingeniero, por ejemplo, ingeniera García Araujo Stephanie, hazme un plan urbano de callería. Tú le aceptas. ¿Cuánto me va a costar? Mínimo será pues 2 millones. Pero tú no lo vas a hacer eso sola. Tienes que juntar más profesionales. Hasta incluso un sociólogo, ¿no? Un sociólogo, hasta un psicólogo, con eso te digo todo. Un industrial, de repente un agrónomo y muchos profesionales, ¿no? Es recorrer toda la ciudad, identificar los espacios y darle ese ordenamiento. Entonces, tú dirás, pero ingeniero, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el sociólogo? ¿Qué va a hacer el industrial? ¿Qué va a hacer el agrónomo? El industrial va a ver pues la parte de industrias, en qué manera afecta al impacto ambiental y dónde debe estar situado. Yo me acuerdo cuando estaba en Huánuco hace ya 20 años, se hablaba del gran parque industrial, que hasta ahora nunca se llegó a concretar. Creo que todos los candidatos utilizaban esas frases para llegar y nunca, ¿no? Se pensaba hacer en la zona de Caiguaina, de Huánuco a media hora, ¿no? Y bueno, un parque industrial donde se sientan pues todas las industrias, como existe en Lima, ¿no? Hay un distrito donde están, por Lurín, creo, están la mayoría de industrias, ¿no? Algo así, un parque industrial. ¿Y qué va a hacer el sociólogo? El sociólogo igual, el comportamiento social.
El psicólogo, por ejemplo, ahora en esta pandemia, que los niños y los ancianos han estado encerrados, han entrado en una etapa de estrés. Entonces ellos siempre ven los factores desestresantes como son los parques de recreación, y hay recreación activa y pasiva. La activa serían pues losas de fulbito, de básquet, de vóley, donde la juventud o las personas, los niños, estén jugando activamente. Y la pasiva son para las personas ya de tercera edad, que de repente pueden estar jugando ahí un ajedrez, una dama, qué sé yo. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, la mayoría, lamentablemente, de autoridades no quieren invertir en hacer un plan urbano, un planeamiento urbano. Pero mira Ingeniero, ahora... disculpe, Sí, una pregunta. ¿Usted qué ya, opina respecto a esas ciclovías? Supongo que es parte del plan de ordenamiento, ¿no? claro, Las ciclovías que están aquí en sí, Topucalpa, pero realmente están en lugares que no deberían. claro. O sea, por ejemplo, esa Ahí debió ciclovía, hacerse, no sé, una encuesta general, supongo, de cuántos ciclistas hay aquí y hacerles un circuito. No, claro, yo creo que, claro, ¿no? sí, pues sí, sí está bien tu opinión, porque, o sea, faltó complementar ese estudio. Yo lo tengo entendido que salió un presupuesto y así de noche a la mañana lanzaron y se ejecutó, pero no tiene principio y no tiene fin, ¿no? Incluso eso se hace un trabajo también de sensibilización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Lima hay ciclistas que se pasan la luz roja o creen tener derecho porque son ciclistas. Tienen una vía que ahora están en esa controversia de que si los semáforos son para los automóviles y ahora para los ciclistas, entonces esa es una bomba de tiempo. Entonces están en esa concertación de hacer otros semáforos para los ciclistas. Entonces, ¿qué ha faltado? Ha faltado complementar ese estudio. ¿No? Está bien, nadie dice que se quiere cambiar el parque automotor por el ciclismo. Muy bien, es mucho mejor, eso es una copia de China, ¿no? Porque no se valora el ambiente, ya no va a haber humo, el hidrógeno carbónico, está bien. Incluso mejora la actividad física del ser humano, y con la actividad física del ser humano mejora pues el corazón, ¿no? La buena salud del corazón, íntegramente todo el cuerpo mejora y hay mejores condiciones de vida. De ahí nadie dice nada. Pero faltó complementar ese estudio, ¿no? Hacer, como tú dices, de repente un conteo, una encuesta, ¿no? A todos los participantes, hacer una sensibilización y luego ejecutar el primero, hacer pues la ficha y luego hacer el expediente, ¿no? Y teniendo todos los componentes necesarios, ¿no? Pero ahora nosotros vemos que la ciclovía tiene un inicio, pero no tiene un fin. O llega a una esquina y no se sabe qué va a hacer ahí el ciclista. De repente carga su bicicleta y pasa caminando. Sí, Entonces, no, exactamente eso, ingeniero. Debieron haber no, hecho un buen circuito para ellos. claro, no hay un circuito que tiene inicio y que tiene fin. O al menos siquiera hubieran pintado, ¿no? Ya no se puede poner los postes porque van a tapar la calle, pero pintar por dónde va a continuar ese ciclista no se sabe, ¿no? Entonces, se ve que hay un poquito de improvisación. Entonces, por ejemplo, a veces, y has hecho un análisis ahí que son pocas las ciudades que tienen su plan urbano, su plan de ordenamiento territorial, son pocas. Y cuando nosotros vamos a viajar, por ejemplo, a conocer, por ejemplo, algunas ciudades como Arequipa, algunas, al menos tienen algo de ordenamiento. Como que también hay algunas ciudades bien desordenadas. Y una de esas no se escapa, pues, Pucallpa, ¿no? No es por hablar mal. Si, por ejemplo, nosotros vemos, no se puede transitar en veredas en Pucallpa. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las veredas, al menos aledañas, están copadas. Y están copadas. Entonces, el peatón a veces tiene que bajar a una parte de la calzada, porque en la vereda está el taller de pintura, de la mecánica de motos, la mecánica de carros, la soldadura, o vendiendo comidas al paso, casi todas las veredas ocupadas. ¿Eso qué significa, no? Que no está
no está de acuerdo con un plan territorial y menos con un plan urbano. El otro punto que es catastrófico, justamente ahorita está empezando la lluvia, es, por ejemplo, el drenaje pluvial, ¿no? El drenaje pluvial, por ejemplo, el drenaje pluvial, ¿qué ha pasado? También hay zonas donde han sido ocupadas por los caños naturales. Hace poco he estado como una supervisión acá en un mantenimiento, no, hacer unas alcantarillas, Miraflores, se llama un mercado por Manantay, donde las personas, y como tú lo has dicho, están viviendo a las riberas del caño natural de Yumantay, por ejemplo. Y todavía quieren ellos tener el derecho, ¿no? Y no quieren retirarse. Entonces, esa quebrada, cuando se levante el cauce, va a traer problemas. Y encima ahí están contra lo que viene la franja, ¿no? El derecho de la franja natural. Pero no respeta nada, ¿no? Y eso no solo pasa ahí. Los que conocen, por ejemplo, Pichanaki, he estado por Pichanaki, he estado por esa zona. Pichanaki veo que es una ciudad también bien desordenada, ¿no? Si tú recorres parte del Perú, vas a encontrar ciudades bien desordenadas y ciudades bien ordenadas, bien ordenaditas. ¿Eso por qué? De repente por sus líderes, por sus autoridades. Si por ejemplo estamos viendo últimamente, me fui a Puerto Bermúdez también. Ahí todavía ahorita tienen para que hagan su plan urbanístico, porque tienen bastante territorio, pero está creciendo desordenadamente. ¿Ve? Mismo Huánuco, de donde soy, bueno, pues las autoridades ancestrales hace tiempo no han dejado las calles con proyección a futuro, son bien angostas, ¿no? Más que las calles aledañas ya han empezado un poco a considerarse como el crecimiento del parque automotor. Pero lo que te preguntaba, ¿pero por qué? Por el gran detalle y la falencia de la mayoría de las autoridades que no ejecutan un planeamiento urbano. En el planeamiento urbano, señores, ahí vas a encontrar todo, como incluso la que dijiste, dónde debe estar esa planta de gas, dónde deben ubicarse los grifos, pero lamentablemente, pues, ya escapan a nuestra teoría. ¿Qué pasará? Que dentro de la ciudad se encuentran esas plantas de gas, pero mira, recién nos damos cuenta cuando ya pasa un evento desastroso, como el que ha pasado, y afecta a los que están cercanos a esta planta, a la redonda, ¿no? Y tiene un radio de acción que no es tampoco, es más o menos 2 kilómetros y eso, un radio de 2 kilómetros, estamos hablando aproximadamente, y si no es más, en cadena, ¿no? Bueno, lo que me he estado apreciando los especialistas. Entonces, yo creo que como autoridad se debe iniciar por hacer un planeamiento de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo debe desarrollarse la ciudad? ¿No? Por ejemplo, los que viajamos a Lima, cuando se ve los barrios en Miraflores y se ve los barrios en La Victoria, o lo que acabas de poner, son por los ordenamientos, son los ordenamientos y se basan pues en sus autoridades y también en sus costumbres y formas de vida, ¿no? De ellos, que también, bueno, son también copias de repente extranjeras, pero es bien, ¿no? Y por ejemplo, Lima ya es un crecimiento vertical, ¿no? Ya no es un crecimiento horizontal. Entonces, mira, tenemos la base legal, tenemos todas, sino que ya son falencias de las autoridades. ¿Y por qué les digo esto? Porque en 2 ocasiones trabajé en lo que es catastro, y cuando no se tiene un planeamiento de ordenamiento territorial, un plan de desarrollo de ordenamiento territorial, entonces tus calles no están definidas
y el vecino se puede meter a la calle. Por eso ustedes han visto, por ejemplo, unos salen, otros están más al fondo, otros a media, porque no hay un plano catastral que sea elaborado, ¿no? Entonces, la autoridad edil, llámese el alcalde o el presidente regional, tiene que ingresar y lo primero que tiene que tener bajo la manga es ese documento, el plan de desarrollo territorial, cómo se va a desarrollar. Y con ese documento, ¿no? Con ese documento ya tú puedes exigir, señor, en este desarrollo dice que me tienes que dejar, ¿no?, 8 metros de calle más 1 metro de vereda. Entonces, tú te toca de acá para el fondo. Ya, es que ya tienes un documento. Y eso tiene que estar con resolución. Pero si no tienes un plano catastral, no tienes el plan de desarrollo urbanístico, ¿en base a qué le vas a exigir a los vecinos a hacer el uso de los territorios? Como se dice, las autoridades ingresan y gobiernan como ha dejado el anterior y siguen nomás para adelante haciendo proyectos. Y no han visto ustedes que después se está en líos y líos con las personas, que el otro quiere salir, el otro quiere ingresar, están ocupando espacios naturales, riberas del río, como tú acabas de decir, en la laguna de San José, creo que, y en varios espacios, ¿no? Incluso se da el caso de que se tapan el caño natural, lo tapa, y encima hacen su edificación, y nosotros sabemos, por ningún caso, por ningún motivo, se puede tapar o obstruir un caño natural, su mismo nombre dice natural. O sea, ya un poquito más y también tapamos el río, ¿no? Y encima del río un montón de viviendas hacemos, ¿no? Son cosas, son caños naturales. O sea, tenemos que ocupar y darle uso a los que son los espacios que son libres. Y eso lo tiene que sentar como una partida de nacimiento mediante COFOPRI o lo que viene a ser los registros de propiedad inmueble, la autoridad edil. La autoridad edil. Y declarar, pues, zonas intangibles a esos lugares. ¿Ve? Ese análisis con fotos, eso me hubiese gustado mucho que hagas, Stephanie, al menos siquiera de un pueblito, de un distrito, de algún lugar, porque con eso entenderíamos más. Porque te digo, nosotros los ingenieros no escapamos de ese trabajo. Ese trabajo no solo lo pueden hacer, ¿cómo se llama?, los arquitectos. También podemos hacer los ingenieros como una empresa, pero sí tienes que por lo menos llamar 10 especialistas. 10 especialistas. El sociólogo también está evocado en la sensibilización. Y justamente, dicho sea de paso, lo que hablaste, ¿no? La ciclovía. Como tú ves, ese proyecto como que al guerrazo te pone, ¿no? Ya, vamos a hacer la ciclovía. Y fue un impacto, ¿no?, para todas las personas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Pero si se hubiera empezado con la sensibilización, de repente una parte transitoria, de transición, quizás este proyecto va a tener impacto positivo. Pero no se puede hacer pues, un proyecto porque también es de impacto social. No se puede hacer un proyecto así, ponerle a rajatabla, ¿no? Ya sabes que se hace esto y punto. ¿Ve? Y lamentablemente la mayoría, como tú lo has acabado de decir, la mayoría de los distritos, provincias, están creciendo desordenadamente. Me hubiese gustado que tomes al menos de los distritos o de los barrios que crecen desordenadamente. Y leyes tenemos, normas tenemos, hasta por gusto. Incluso nomás cuando se hacen las edificaciones de las viviendas, no se puede edificar por edificar. A ver, Solange, para empezar a edificar, ¿cuál es el primer documento que se solicita? Solange, Stephanie García, ¿me escucha? ¿Me escucha?
García. Solange. ¿No está? ¿No está García Araujo? ¿Aló? Mira, la alumna Estefanita comentando en el chat que no tiene audio, dice. Ya, a ver. Ya, el alumno Flores Pauca Luis va Buenas tardes, ingeniero. ¿Poner? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Sí. Estaba ya, mal mi audio de antes. Ya, pues ahorita. Ya. Comienzo ya. Ya, García tiene en el oral 13, ¿ya? Ya, entonces empezamos con Flores Paucar Luis. ¿Se ve, ingeniero? No. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, ya terminamos contigo. Yo sí estaba conversando muchas cosas, pero... No, sino que acá la señal, acá en la oficina donde trabajo está mal y tuve que salir afuera con mi celular, ingeniero, disculpen. Ya, en el oral te he puesto 3 y en el trabajo 16. Ya. Ya, Estamos... ya, ingeniero, gracias. Ya. ¿Se ve, ingeniero? Sí, sí se ve. Ya, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero, compañeros presentes. Por esta oportunidad me toca exponer sobre las zonificaciones ecológicas y económicas. El curso es Planeamiento Urbano Regional y el estudiante es Flores Pauca Luis Andrés. El docente es el ingeniero Walter Vara Zamudio. Para comenzar a entender sobre la zonificación ecológicas y económicas, este es un proceso participativo que va a participar los centros poblados, la comunidad, para así identificar las ecologías que hay en el lugar y también dar diferentes usos de desarrollo sostenible en el territorio. También se va a evaluar sus potencialidades que hay en ese sector, las limitaciones que tiene según los criterios que pueden ser físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. ¿Y para qué se hace esta zonificación ecológicas y económicas? Para que nos ayuden a orientar a saber cómo aplicar el uso sostenible de los recursos naturales en el territorio determinado. También nos va a promover un sustento técnico de planes de desarrollo y ordenamiento territorial que puede ser nacional, regional y local. Apoya también al fortalecimiento de las capacidades de sus autoridades que hacen esta gestión, ese proceso de zonificación ecológicas y económicas. Prevé también informaciones técnicas referente a un marco conceptual o referencial para que nos promueva y nos oriente a identificar los lugares donde hay ecologías, para que vengan inversionistas, que pueden ser privadas, públicas. Contribuye también a los procesos de concertaciones entre las autoridades, que pueden ser los alcaldes provinciales, distritales. Vamos a encontrar los niveles de zonificación ecológicas y económicas y los 3 niveles, como son los macrozonificación, que son a grandes ecosistemas, es a nivel país, a nivel nacionales, donde está integrado también las regionales y las provinciales. También va a tener una política y un plan de desarrollo y un ordenamiento territorial. El segundo nivel es la mesozonificaciones, que es a niveles
regionales, como un ejemplo Ucayali. También está integrado las provinciales, las distritales. También apoya un plan de desarrollo y un ordenamiento territorial. Y por último nivel vamos a encontrar las microzonificaciones, que es a niveles provinciales. Contribuye también al ordenamiento territorial y un desarrollo urbano. O sea, también está aplicada en el área de influencia, como son los centros poblados, comunidades. En el proceso de zonificación ecológicas y económicas vamos a encontrar 5 etapas. La etapa inicial, la etapa de formulación, donde vamos a encontrar 5 fases. La etapa de aprobación del CE, la etapa de aplicación, donde se va a aplicar en los 3 niveles de gobierno. La etapa de monitoreo, evaluación y actualización por último. ¿Para qué se hace este proceso de zonificación ecológicas y económicas? Para involucrar a la población, para involucrar a todos los centros poblados, comunidades, para que participe y ellos, para que ellos tengan también un compromiso que se va a desarrollar, también para que las instituciones públicas se integren en este proceso. Se toma también en cuenta los niveles de zonificación ecológicas y económicas, como son las nacionales, regionales y locales. Prevé también espacios de difusión para que las comunidades participen. Se hace también consultas públicas si es necesarios, audiencias públicas. En la etapa inicial vamos a encontrar la actividad 1, que es identificar las demandas. Como gobierno regional, No se escucha. Se te fue tu audio, creo. Se fue tu audio. ¿se me escucha? Ahora sí. Ya. Se puede también ver verse por qué, cuál es la problemática de ese local, para qué queremos resolver y conseguir, y cuáles son los intereses que nos van a motivar a invertir en este proceso de zonificación ecológica y económicas y el ordenamiento territorial. En la actividad 2 vamos a ver las decisiones políticas con los presidentes, los alcaldes. Ellos van a convocar al Consejo Regional o sesiones de consejo para que den el inicio a ese proceso de zonificación ecológica y económica. También se va a comunicar al MINA, que es el Ministerio del Ambiente, que es un organismo encargado de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, para que incluya en el proceso, en el plan operativo del periodo. Las decisiones se van a formalizar mediante emisión de las ordenanzas regionales, municipales, y también se va a resaltar las capacidades de liderazgo que tienen los alcaldes, que tienen las autoridades que están gobernando en ese sector. Y tercera actividad es el mecanismo de financiamiento. Como la CE es un programa de inversión pública de los gobiernos regionales y locales, va a estar en los componentes como es de desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial. También se va a buscar o a identificar otras fuentes de financiamiento, como pueden ser empresas que estén involucradas en ese sector para que puedan invertir. Buscar también diversos actores involucrados en el territorio, o buscar alianzas, estrategias en diferentes distritos aledaños también. En la etapa de formulación vamos a encontrar 5 fases: la fase preliminar, la fase de recopilación, la fase de análisis, la fase de evaluación y la fase de validación. En la fase de preliminares vamos a definir bien cuáles son nuestros objetivos y nuestros alcances de acuerdo al CE.
Y también vamos a ver las limitaciones geográficas, políticas y área de estudio, y también la participación de las pobladores, de las comunidades, para que den inicio también a este proceso de zonificación ecológica y económica. También se va a establecer un equipo técnico multidisciplinario, como son los participantes profesionales especializados en los aspectos que pueden ser físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Y también vamos a definir más el marco conceptual, y este va a estar referente a los bases según los objetivos, según los alcances, y de acuerdo a eso vamos a hacer un mapa referencial. Términos de referencia y plan de trabajo. Vamos a hacer una metodología, un cronograma y un plan de trabajo para las siguientes fases que va a dar en ese proceso. En la fase de recopilación, sistematización y generación de información temáticas, vamos a recopilar y analizar ya la información existente. También vamos a adquirir y preparar materiales satelitales, aerofotografías, cartografías. También vamos a generar información temáticas como son de los suelos, el clima, la vegetación, la fauna. Todo ello vamos a buscar información y elaborar de acuerdo a un mapa temático. Y eso lo vamos a hacer según un base de datos preliminares. En la fase de análisis ya vamos a analizar la base de datos preliminares y delimitar también las unidades ecológicas y económicas, como son la vegetación, el clima, la hidrografía, el suelo. Todo eso van a ser unidades ecológicas, y eso vamos a analizarlo. También vamos a ver la fase de evaluación. Vamos a ver las vulnerabilidades y los riesgos que está expuesto ese territorio, como son las erosiones, las inundaciones que pueden, los huaicos, las heladas, o otros procesos que puede afectar en el territorio o también a la población. También vamos a ver los conflictos de uso, y ese va a estar orientado a identificar según las unidades ecológicas y económicas, como son las actividades sociales, las actividades económicas, y de acuerdo también puede ser el patrimonio cultural que puede ser afectado o que puede afectar también su economía de acuerdo a este proceso de zonificación ecológica y económica. Las actividades urbanas e industriales está orientada a identificar las unidades ecológicas y económicas para el desarrollo urbano y como parte también localizar la infraestructura industrial, como puede ser los territorios como la ganadería, la palma, el cacao, o extracción del territorio como es el petróleo. En la fase de validación vamos a ver ya las propuestas de la zonificación ecológicas y ecológicas y distribuir a todas las instituciones públicas y la sociedad civil para que vea y también recolectar observaciones y recomendaciones, y para ya luego tener una propuesta del CE concertada y consensuada. Y luego se va a difundir el producto a través de los medios de comunicación, que debe estar disponible para el uso de las instituciones, empresas que quieran ingresar en ese territorio, y también de conocimiento a la ciudadanía. En la etapa de aprobación, ese es el proceso ya formal que se va a dar en el ámbito local del CE, y también es aprobada por ordenanza municipal del gobierno local provincial. Cuando se trata de una CE desarrollada a nivel distrital, será aprobada por los gobiernos locales y distritales, y siempre tendrán también opiniones favorables de los gobiernos provinciales y regionales que estén de acuerdo en ese proceso de zonificación ecológica y económica. Y cualquier persona o institución o empresa que ha sido afectada por esta información que brinda la CE también puede presentar alguna solicitud o reconsideración para este proceso de zonificación ecológica y económica.
En la etapa de aplicación, ya vamos a ver cuando ya cuando ya está aprobada el CE, nos va a servir como un instrumento base en la gestión o en el territorio. También va a interactuar en el ámbito local y se va a utilizar como una herramienta obligatoria para los procesos que puede ser elaborar de un proyecto o algún programa que se pueda desarrollar en el territorio. En la etapa de monitoreo, evaluación y actualización va a estar en el ámbito local, correspondiente a los gobiernos locales, que ellos van a proponer e implementar un mecanismo de monitoreo, evaluación y actualización del CE. También se va a recomendar para que las instituciones o el personal o las personas que están incluidas en ese sector hagan una vigilancia ciudadana para que le hagan aplicar el cumplimiento del CE. Y en la actualización del CE se va a realizar como producto del monitoreo y evaluación, como son los procesos de socioeconómicos, avances científicos y tecnológicos y efectos de los fenómenos naturales que van a afectar tal vez el territorio dado, como zonificación ecológica y económica. Y por conclusión y recomendaciones, llegamos a la finalidad del CE, que debe ser reducir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del territorio. No podemos llegar al desarrollo sostenible si no tenemos orden, si no tenemos las reglas claras en el uso de los recursos naturales. Porque podemos aprovechar de eso o no tener para las generaciones siguientes. Es necesario la presencia también de instituciones con la suficiente capacidad de liderazgo para que promuevan y agrupan las organizaciones en torno al desarrollo sostenible del territorio. Se requiere también planes de desarrollo urgentes en ámbitos como es de salud, educación y servicios básicos, sobre todo en los pobladores rurales, que ellos son los que más necesitan y a veces no les llega esos apoyos. Eso sería, ingeniero. Gracias. Bueno, en tu trabajo tienes 13, ¿por qué? Porque mucha letra. Hemos dicho, por ejemplo, ahorita he tocado el tema de zonificación ecológica, económica, análisis, propuestas, poner ejemplos reales, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, hablaste de un mapa de datos, quizás, ¿no? O sea, en la exposición, por ejemplo, tú vas a hacer muchas exposiciones, mucha letra es cansado. Yo ya casi me duermo ya, pero siempre poner una foto de una zona donde lo que estás explicando tiene incidencia con la vida real. Eso como que te despierta, ¿no? Así como puso Solange al último 2 fotos donde se ve las invasiones y caen y no respetan nada de lo que viene a ser la parte legal. Entonces, te falta complementar esa parte. Y siempre he dicho, ¿no? Vas poniendo acá la parte teórica y acá pones un ejemplo real. Ahí tendrías 20, pues, ¿no? Pero en todo casi han habido clichés que has jalado directo. Ya, ahí vamos a ver a la ronda de la pregunta. A ver, ¿cómo sería un mapa de datos que hablaste para la zona de Callería, ya que estamos en esta región? El mapa de datos más nos sirve para identificar dónde están ubicadas esos, como puede ser, es que está ecológicamente, puede ser ruralmente, ¿no? Como puede ser en Las Palmas, podemos hacer un mapa y ubicar La Palma Cetera, se encuentra acá gran cantidad, o ganadería por este lugar, o cacao por este lugar, ¿no? Así más o menos. Este es un mapa para ubicar, para que las empresas mismas puedan
llegar a saber, ¿no? Invertir o ubicar bien según el mapa. Muy bien, claro. Justamente cuando estaba viajando por la zona de Satipo, y se pasa a Cacazú, llegas a una zona, y que es una zona donde no pueden pavimentar. Están pavimentando otras zonas, pero menos ahí, no recuerdo bien el nombre, pero no pavimenta. Entonces, preguntando, siempre uno tiene que ser un poco preguntón, pero en cosas sociales que nos involucra a la parte civil, ¿por qué no se pavimenta? Y más o menos tuve la respuesta de una autoridad ahí, que está considerado como zona intangible, o sea, como un parque natural. Entonces, cuando se declara parque natural, como que ya no puedes echar mano ya libremente. Pero de una u otra manera, pues el parque automotor ahí, bueno, nada más hacen un mantenimiento natural, ¿no? Como afirmado. ¿Ve? Eso es lo mismo que pasa cuando... A ver, una pregunta. Flores Paucar, una pregunta, por favor. ¿Me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Qué es el CIRA? ¿Qué es el CIRA? ¿Es el territorio Sira o...? No, la sigla CIRA. La sigla CIRA, ¿qué significa? Claro, que tiene que ver con el mapa, como tú dices, con el mapa de datos. Ya, te explico. En el mapa de datos, como tú dices, tiene que estar, y bueno, está bien, donde existe lo que viene a ser la producción de palma, la producción de cacao, la producción del gas, toda la parte económica, ¿no? Ecológica. Perfecto. Pero también dentro de este mapa de datos tienen que estar identificados los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos. O sea, que acá tenemos un resto arqueológico de Moche, el otro resto arqueológico de Mochica, Chimú, no sé, de Tantamayo, restos arqueológicos de Garu. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros civiles no podemos, por ejemplo, pasar una carretera por un resto arqueológico. Te van a llevar preso. Por eso tú justo has hablado de un mapa de datos, ¿no? No puedes, por ejemplo, dinamitar por donde está una parte de gas, por ejemplo, donde sabemos que en el subsuelo hay gas. Entonces, para que tú construyes sin ningún problema, sacas el CIRA. ¿Qué cosa es el CIRA? C-I-R-A. Se llama Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. ¿Y eso quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Sabes? Lo da el Instituto Nacional de Cultura. ¿Ya? Entonces, tú como ingeniero tienes tu certificado del CIRA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, normal, metes tractor, porque tienes ese documento. ¿Ve? Entonces tú como ingeniero no significa que tú vas a hacer tu carretera por donde te da la gana porque eres ingeniero y te lo dijo la municipalidad, no. La municipalidad te puede decir todo lo que quiera, pero tú tienes que identificar lo que tú mismo has hablado, es en tu mapa de datos. ¿Ves tu mapa de datos? Ahí está tu mapa de datos, ¿no? Allá, acá dice restos arqueológicos. Acá dice, como tú dices, palmas aceiteras. Acá dice explotación de gas natural. Acá dice pozos petrolíferos. Acá pasa un río. Acá mina. Entonces, tú, con ese mapa de datos, no, tengo que sacar, tengo que gestionar. Y en el cuaderno de obra pones, no puedo continuar con los trabajos porque voy a gestionar el CIRA, que no estaba en el expediente técnico. Y empiezas a gestionar. Y el instituto
te dirá, sí, no existe. Por ese tramo donde usted está, no existe. Ahí sí metes tractor. ¿Ve? Entonces es muy, muy importante esa parte. ¿Me dejo entender? Entonces, todos estos temas no se estudian así como le decía por estudiar, sino son para poderlos aplicar en la vida que nosotros cuando ya estemos trabajando. Cuando yo estoy trabajando, pero ya cuando ustedes algunos ya están trabajando. Por ejemplo, pasas por una zona que de repente es el río, incluso no puedes hacer turbulencia en el agua. Haces una turbulencia. O de repente contaminas el agua de lodo y se cambia el hábitat de esos peces, ya es un daño en la naturaleza, que si alguien por ahí te denuncia, está legalmente denunciado. Incluso las canteras, por ejemplo, por eso te decía Flores Paucar, Luis, me gustaría mucho, y además le voy diciendo que hagan la exposición siempre con ejemplos prácticos. Por ejemplo, alguien hubiera puesto el tema de las canteras por ejemplo, tenemos una gran cantera en el tramo Neshuye-Curimaná. Yo justamente trabajé en esa carretera, mantenimiento en el año 2018, que no me acuerdo, 18 creo, 18, no me acuerdo. Estas canteras, alumno, son fenomenales. Cuando ahí tenemos la cantera de Canal de Piedra, ahí tenemos Nuevo Satipo, hay varias canteras que en el trayecto de Neshuye a Curimaná se entra un ramal, Canal de Piedra, Nuevo Satipo y así varios lugares ahí. Y yo he ido a la cantera para firmado, excelentes. Es un material de cerro donde tienes un conglomerado de ligante y material grueso, de grano grueso, o sea, ¿no? de piedra, mejor dicho, ¿no? De rocas. Pero esto es material grueso, tiene su tamaño proporcional, que cuando se adhieren los dos y lo compactas, queda como si fuera una pista. Lo he trabajado con esos materiales. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un problema legal, que hay que tener mucho cuidado. Me parece que también tiene ese problema esta empresa, hay algunas empresas que están en problemas, que estas canteras no están saneadas. A ver, Flores Paucar, Luis Andrés, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Qué se necesita o qué es sanear una cantera de material de afirmado nomás, de lo que viene a ser de ligante con piedras o gravas? ¿Cómo dice? ¿Qué significa sanear una cantera? O que una cantera esté legalmente para explotar. ¿Qué tiene que tener? Sus documentos al día. ¿Pero qué documentos? Está bien, ya, claro, documentos al día, pero ¿qué documentos? Ya, entonces mira, a ver. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas canteras eran excelentes, excelente el material. Pero nosotros queríamos comprar, pero estos dueños de esas canteras, y tenía una potencia fuerte, era todo un yacimiento, un cerro, o sea, una potencia, por lo menos de explotación, por lo menos yo he calculado para 5 a 7 años. Y queríamos comprar, ya nos fuimos para comprar, pero no te podían otorgar ninguna factura, ni tampoco, ni siquiera una boleta. ¿Por qué? Porque esta cantera que tenía dueño, lógicamente todas las canteras que tenían dueño, no estaban saneadas. ¿Y qué significa sanear? Que tiene que ver mucho con lo que tú hablaste de zonificación económica, ¿no? Zonificación económica, ecológica. Justamente ahí va el tema, ecológico. Significa que ellos lo primero que tienen que hacer es un estudio de suelos. Llevar a un especialista y hacer el estudio de suelos.
en la parte técnica. El segundo tiene que llevar a uno de impacto ambiental. ¿Cuál va a ser el impacto ambiental al explotar todo ese cerro? De repente, si de repente puede, ¿cómo se llama? Reconstruir con bosques, no sé. Y en tercer lugar, los accesos. Luego tiene que hacer los denuncios. Esto ya lo hace el Ministerio de Minas. Los denuncios. Y tienen que ir las visitas a la zona. Una vez que tiene todos esos documentos y los requisitos, lo que le estoy hablando es lo que nos concentra la parte de ingeniería civil, que son los estudios de suelo, de ese material. 2, los denuncios. 3, el impacto ambiental que va a ocasionar, porque tampoco tú es que tú te vas a meter ahí en la cantera y te estás pasando por el río, a los peces los has desplazado, has matado, entra el volquete, entra el cargador frontal para cargar eso y eso bota ¿cómo se llama? Monóxido de sodio, monóxido de carbono y afectas todo. No, no es así. No es así. Todo eso se tiene que, ¿cómo se llama eso? Se tiene que mitigar, se tiene que controlar. ¿Ya? Y todo eso tienes que presentar un expediente. O sea, el dueño tiene que presentar un expediente. Y además, ¿no? Ya los requisitos como título de propiedad, la zona, y otra más. Y hacer el denuncio. Denunciar, o sea, hacer un denuncio a lo que es el Ministerio de Minería de esa zona que viene a ser declarada mercantil. Una vez que recién le aprueban con todos esos requisitos legales, recién le dice, señor, está usted autorizado para explotar esa cantera. Pero no es tan fácil, porque este dueño tiene que ver el acceso, por dónde va a ingresar, sin estar comprometiendo a la naturaleza. Como ahí en esa cantera pasaban por el río. O sea, había ¿qué te digo? Un badén y pasaban por el río. Porque el río, el caudal era bajo. Y lo dejaban, no les interesa. Entonces, el ministerio esto no le van a autorizar eso. Así, no, automáticamente ponga el puente. Pasa para arriba, ¿no? Y de repente tienes que cercar y todo, tiene toda unas cláusulas. Y recién una vez que le dan el documento, el título, ya recién él empieza a emitir sus recibos o sus boletas o sus facturas y vende cualquier cantidad. Y la mayoría de las canteras que existen hay buenas canteras, excelentes canteras, pero ninguna están saneadas. Entonces, llegó Mayushin, que me están haciendo ahorita la carretera de Ciudad de Curimaná, la pavimentación, y creo que también compraron, pero porque necesitaban para rellenar. Más o menos entendí que estaban en problemas por ese problema que hay como 5 más canteras buenas que ninguna se están saneando. Una creo que estaba empezando a sanear. Una que su cantera no era tan buena, para dicho sea de paso. Así que parece que por ahí tenía problemas también legales, ¿no? A veces te tocas con problemas legales. Entonces, alumnos, no es así de sacar por sacar. Ojo que ya ustedes deben saber que para lo que viene a ser mantenimiento de carreteras, tienes, bueno, los más conocidos, los naturales, puede ser por la cantera natural de cerro, donde ya viene la gravía o la grava con el ligante, o sea, el fino con la grava, y se compacta. Una vez que nosotros lo regamos, una humedad óptima y pasa a la compactadora, o sea que queda fenomenal. Yo he hecho ese mantenimiento de 35 kilómetros en la ciudad de Curimaná y me ha quedado excelente. He tenido una durabilidad más o menos, sin mentirles, y por ahí llueve fuerte, 4 meses a 5 meses, así, intacto. De ahí empezó a deteriorarse. Lógicamente eso se deteriora, no es recomendable. Luego empezó a deteriorarse poco a poco y ya. Entonces, la parte legal es importante. Entonces, y el segundo material para lo que viene a ser afirmado es la combinación de la arena, o sino del hormigón, de lo que viene a ser las gravas que existen en el río, lecho río, y le combinas con la tierra roja, que es ligante. Grava, sacas, ¿no? Gravías, lo sacas, hormigón, y le juntas, ¿no? Con tierra roja.
una proporción, ¿no? Puede ser 20-80, ¿no? 80%, 20%. 30%, 70%. Ingeniero, pero ¿cómo sale eso de 20-30? Tienes que, pues, calcular, diseñar. Eso tienes que hacerlo en laboratorio, ¿no? En la combinación y hacer probar cuánto de ligante se necesita para que no... La idea del ligante es que no se suelte, que no suelte a los granos gruesos. Ligante, que le liga, que lo mantenga pegado toda la vida ahí. Que no se suelte. Por eso no sé si han visto algunas carreteras donde utilizan el material que yo no lo veo tan buen material, lo que viene a ser el hormigón con el ligante de la tierra roja, porque a un momento se sueltan. Ya ves que las gravillas están por un lado y la tierra roja, por la lluvia, se han escurrido. Y ya se queda por gravillas, pura arena, puro gravillas, ves, ¿no? Así, y todavía inestable. Y la tierra roja, depende por la lluvia, ya se ha soltado, ¿no? Porque son de diferentes lugares, pues, ¿no? Y lo han juntado. En cambio, estos del cerro son del mismo lugar. Bueno, eso es la parte natural, pero después hay un montón de estabilización de suelo, ¿no? Con aditivos, geomembranas, geotextiles, un montón, ¿no? Con cemento, con cal, ya, ustedes en su curso ya se ha estudiado eso. Entonces, eso es la parte legal, alumnos, que es muy importante saber. No es que tú eres ingeniero, te dan el título y tú vas a hacer... No. Uno, como habló su compañero, es tener un mapa de datos. ¿Para qué nos sirve ese mapa de datos? Nos sirve de mucha utilidad para ver cómo es la zona, más que nada, del ecosistema. Claro, y también económica. No te vas a cruzar una carretera, pues, perjudicando, como dijo su compañero, una cantidad de plantaciones de palma aceitera, ¿no? Tendrías que hacer un ratio, un balance, no es justo eso, no se va a dar. Entonces, ese mapa de datos es importante, que el alumno, claro, no lo ha sabido explicar, de repente hubiera hecho con un pequeño ejemplo. Y el otro, para ver si a su paso existen restos arqueológicos. También identificar zonas de cantera, porque eso es lo que nos concierne. Entonces, en el mapa de datos, como su nombre dice, son datos importantes para la ingeniería y de repente para la economía y para el ecosistema. Ahí está, ese es un mapa de datos. Muy bonito hubiera sido que lo ponga ese mapa de datos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda de los alumnos, de alguien, del alumno que está exponiendo? Alguien que quiere de repente añadir, aumentar, quitar, observar, opinar, no sé, está libre la tribuna. Ya, entonces, como le vuelvo a decir, esto es un tema muy importante, muy importantísimo, porque alumnos, no es un curso más. Cuando ya ustedes van a empezar a ejercer la carrera, se tiene que cumplir con toda la normativa del CEE, ¿no? Porque es de suma importancia. Incluso en todos los proyectos, por ejemplo, en los proyectos de saneamiento básico, tampoco tú no puedes consumir todo el agua que existe en esa quebrada. ¿A quién tienes que pedir permiso en esos casos del agua, en lo que viene a ser ambiental? Al ANA, Autoridad Nacional del Agua, o al ALA, Autoridad Local del Agua. Ellos son las autoridades que te dan la autorización de cuánto vas a consumir para ese saneamiento. Tú no tienes un río, supongamos que tienes un estiaje o tienes un caudal, por ejemplo, ¿no? de 50 litros por segundo, y tú te vas a consumir los 50 y los vas a dejar, y de acá para abajo ya no es nada. No, máximo es el 50%. Tú puedes consumir 25 y 25 tienes que dejar libre, pero en época de estiaje. Ya tienes que saber qué es época de estiaje, ¿no? Entonces ahí recién empiezas a hacer tu diseño. ¿Okay? Entonces eso es importante porque eso tiene que ver mucho con planeamiento urbano y regional. Ya que no hay preguntas, entonces el día lunes igualito expone dos alumnos. Ya, su oral de Paucar 11, ya, en el trabajo tiene 13 y en el oral 11, ya. Si no hay nada, alguna
¿Alguna consulta, pregunta, reclamo, algo, por favor? Ya, entonces Flores Paucar tiene en el trabajo 13, en el oral 11, García Araujo en el trabajo 16, en el oral 13. Ya, listo. No habiendo preguntas, será hasta el próximo lunes, por favor, los dos siguientes alumnos más. Ya, creo que es el alumno Harold, no, Hidalgo Castro Hugo, y el otro alumno más. ¿Ya? Listo, entonces lo dejamos hasta la próxima. Hasta luego.